Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Javi Sami. Como tema de hoy vamos a aprender a realizar lista de figuras en Word 2016. Bueno, para ello tengo preparado un documento el cual consta de 5 páginas, las cuales también tienen, en cada página tiene una figura para el ejemplo que vamos a hacer. Y por último, presiono simplemente Control Enter para enviar la imagen al siguiente, para tener la página principal libre, la cual va a ser la lista de figuras. Ahí está. Seguidamente lo que voy a hacer es enumerar el documento. Para ello me dirijo a insertar, número de página, final de página y me ubico en la parte derecha. Ahí está. Ahora si bajo hasta la última página están todas enumeradas. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí voy a insertar la lista de figuras. En esta primera figura me dirijo a referencia, insertar título y automáticamente me sale esta pequeña ventana, la cual tiene en la sección rótulo, puedo desplegarlo y encontramos ecuación, figura, otra vez figura, ilustración, imagen y tabla. Entonces para ello puedo, por ejemplo, si quiero agregar un nuevo nombre a esta sección, le puedo agregar nuevo rótulo y le agrego, por ejemplo, imagen. Le pongo aceptar. Ahora en la sección rótulo va a estar la palabra imagen. Entonces como quiero que sea figuras, simplemente despliego y pongo figura. Y automáticamente se agrega figura número 1. Para ello lo que voy a hacer es 2 puntos y le agrego un nombre. Por ejemplo, primera. Simplemente presiono en aceptar. Ahora lo que le puedo dar formato a esto, le puedo agregar, por ejemplo, que sea Arial, tamaño 12, etcétera, etcétera. Y color negrita. Ahora tengo la figura número 1. Siguiente página, le voy a agregar la figura número 2. Hago lo mismo, me dirijo a referencias, insertar título, automáticamente me hace el conteo de la figura, la cual es el número 2. Le agrego 2 puntos y le agrego segunda. Simplemente presiono en aceptar. Puedo copiar el formato de arriba. Simplemente copiar formato. Ya está. Ahora le voy a hacer también a la tercera, cuarta y quinta figura. Hecho todo esto, el siguiente paso y por último sería ya insertar en la primera página toda la lista de figuras. Entonces me dirijo a la primera página y simplemente me voy a referencia y le agrego insertar tabla de ilustraciones. Automáticamente se me agrega lo que hemos agregado, figura 1, 2, 3 y figura 5. Puedo elegir también el carácter de relleno, lo puedo dejar sin ningún carácter o con puntos. Lo quiero dejar así, predeterminado. Y también puedo elegir el formato, por ejemplo, si quiero el estilo personal, clásico, elegante. Por el momento, para este ejemplo, voy a dejar como estilo personal. Simplemente presiono en aceptar. Ahí está, automáticamente se me agrega lo que hemos insertado. Le voy a agregar un espacio de 2.5. Ahora sí, lo que vamos a hacer es probar si en realidad funciona. Por decir, presiono control más clic y me ubico en donde quiero dirigirme, por decir en la figura número 4. Clic, ahí está. Figura número 4 se encuentra en la página número 5. Siguiente prueba. Me voy a la página 2. Figura número 2 se encuentra en la página 3. Ahí está. Página número 3. Bueno, eso sería todo el video. Les invito a suscribirse al canal si les gustó, compartir en sus redes sociales y simplemente gracias. Chao, chao.